Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un mandala con marcadores Posca y pinturas acrílicas. Espero que os guste. Pues comenzamos. Vamos a utilizar un lienzo de tamaño 20 por 20 centímetros. Y lo vamos a dividir en 8 partes. Haremos una línea en vertical, otra en horizontal y luego dos en diagonal. Y ahora vamos a hacer círculos. El primero será el tamaño de 1 centímetro. El siguiente círculo será de un tamaño de 2 centímetros y medio. El siguiente lo haremos con un tamaño de 4 centímetros y medio. El siguiente con un tamaño de 7 centímetros. Y el último con un tamaño de 9 centímetros y medio. Ahora vamos a hacer unas marcas en los espacios que ya tenemos hechos y vamos a dibujar unos pétalos. Y seguimos dibujando pétalos ayudándonos de las líneas guías que tenemos dibujadas. Bueno, ya tenemos nuestro dibujo hecho y vamos a utilizar rotuladores Posca. Son rotuladores de pintura. Utilizaremos en tonos dorados y también en un montón de colores. Estos son la versión japonesa que la he comprado en Amazon. Os dejaré el link en la descripción por si queréis comprarlos también. Y vamos a comenzar a rellenar con color todo nuestro dibujo. Estos rotuladores que yo estoy usando son de punta fina, pero os recomiendo que si los podéis conseguir con una punta un poquito más gruesa, sería mejor porque cuando hay que rellenar superficies muy grandes, con los de punta fina cuesta un poquito más, tardan más tiempo. Si no tenéis rotuladores Posca o no los podéis conseguir, los podéis sustituir por pintura acrílica y rellenando los pétalos con la pintura y un pincel. El resultado es el mismo. Como podéis ver, en la parte que he pintado de color naranja se nota un poco las marcas del lápiz. Entonces le voy a dar una segunda capa de pintura.
porque según qué color utilicemos, unos cubren más y otros cubren menos. Aunque os recomiendo que lo que podéis hacer es, antes de empezar a pintar, borrar con una goma primero un poco las marcas del lápiz y así se notarán después menos. Ahora, con un rotulador de color dorado vamos a repasar todo el contorno de los pétalos. Para repasar los círculos nos podemos ayudar con el compás. Y ahora en esta parte vamos a dibujar unos detalles en cada pétalo. Yo lo estoy haciendo a mano alzada, pero lo que podéis hacer también es dibujar primero un diseño con lápiz y después repasarlo con el rotulador dorado. Esta parte de aquí la vamos a rellenar completamente de dorado. Y en esta parte vamos a hacer unas rayitas. Y vamos a utilizar ahora pintura acrílica dorada de la marca Deco Art americana. Vamos a hacer un punto grande en el centro y ahora vamos a hacer puntitos y a estirarlos. Y un puntito pequeñito en los huequecitos que quedan. En esta parte vamos a hacer 3 puntitos. Y aquí vamos a hacer puntos y los estiramos. Aquí hacemos lo mismo, puntos estirados, pero con el tamaño del punzón un poquito más grande. Y ahora vamos a hacer puntitos de mayor a menor tamaño. Volvemos a estirar los puntos y ahora otra vez puntitos pequeños. Y para finalizar, otro punto estirado. Y en esta parte vamos a ir haciendo puntitos por todo el borde. Ahora un punto grande en el centro. Y ahora otra vez hacer puntos estirados.
Vamos a ir formando como si fuesen rayos de sol. Y ahora lo mismo, pero un poquito más corto. Aquí puntos de mayor a menor tamaño. Aquí un puntito. Y aquí vamos a hacer el mismo diseño que hemos hecho en la parte azul clara. Y ahora vamos a hacer puntos a todo alrededor. Y seguimos haciendo más puntos hasta rellenarlo todo. He hecho el diseño previamente en una hoja de papel con las mismas medidas que tiene el lienzo, 20 por 20, y ahora lo subiré a mi Google Drive y os pondré en la descripción el enlace para que podáis descargarlo. Y así, si no queréis hacer el dibujo en el lienzo como lo he hecho yo, pues simplemente, como vais a tener el diseño, lo calcáis y ya está. Como veis, tenéis lo que son las líneas principales, lo que yo he dibujado con lápiz lo tenéis con rotulador negro más gordito, y luego las otras líneas que he hecho después directamente con el rotulador dorado las tenéis más finitas para que diferenciéis el dibujo principal del diseño que he hecho después. Y a vosotros lo utilizáis como mejor os venga, ya como queráis. Ok, bueno, pues espero que os sirva de ayuda. Ya sabéis que en la descripción del vídeo dejaré el link de descarga para que podáis descargar el diseño. Bueno chicos, pues ya está totalmente terminado. Espero que os haya gustado mucho. La verdad es que es fácil de hacer, aunque parezca difícil, pero es muy fácil. Y además sabéis que tenéis el diseño. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que os lo podáis descargar, y así simplemente coger el diseño, lo calcáis sobre el lienzo y es más fácil para hacer. Bueno, pues nada más chicos, me despido por hoy y nos vemos en el próximo. Hasta pronto, chao.